Tome asiento, por favor. Dios le bendiga y gracias, mis queridos hermanos de la alabanza, por tan hermoso tiempo de adorarle a Dios. Ser madre, la Biblia le muestra 4 características para ser mamá. La primera, por supuesto, que es la biológica, que le prepara todo su cuerpo para que en 9 meses pueda formarse la vida dentro del vientre de la mujer. Esa es una área. La otra área es todo el desarrollo emocional que esto implica durante el periodo de gestación, la conexión, el nexo que se levanta entre aquella mujer y el bebé que está formándose en sus entrañas. La tercera característica es la parte espiritual, porque como Darina dio lectura en el Salmo 139, Dios está presente en la gestación y dice el texto que Él está arreglando para que todos los órganos se encuentren en completa armonía. Pero hay una parte especial que Dios hace, que mientras está en gestación, Dios está escribiendo el propósito para la vida de esa persona que está dentro del vientre de la madre y lo deja impregnado allá en el cielo para que cuando nazca se pueda desenvolver de acuerdo a ese propósito. Y el texto dice que Dios está trazando todos los días, aunque ninguno de ellos ha vivido todavía. La tercera característica. Pero la cuarta característica está ligada a la comunidad, para que cada ser humano que nace, hombre o mujer, Dios tiene un propósito para que sea parte del desarrollo de una comunidad. Vaya, entonces, ser mujer, ser madre, juega un rol muy importante a lo largo del desarrollo de toda la historia. Vamos entonces a irnos al libro de Ruth para poder escuchar un poco acerca de esta historia muy hermosa en la cual en la Biblia se ha escrito. Dice la escritura de que aquí en la Biblia se ha escrito todas estas cosas para que nosotros lo podamos aprender. Y en el capítulo 10 de Primera de Corintios, los versos son muy claros en enfatizar que todas las cosas que pasó el pueblo de Israel en Egipto fueron hechas para que nosotros aprendamos, para que nosotros entendamos que debemos dirigirnos para escoger el bien y no el mal. Para comprender un poco el libro de Ruth, necesitamos analizar un poco su historia, para que en medio de todo lo que es la historia, por supuesto, podamos comprender realmente lo que significa para Dios la historia de Ruth. Veamos primero en el concepto, ¿quiénes son los moabitas? Porque Ruth es moabita. ¿Quién fue Moab? ¿Qué podemos nosotros aprender de ello? Creo que es muy importante que esto podamos, en primer lugar, captar, ¿no? ¿Qué significa todo esto? ¿Quiénes fueron los moabitas? ¿Quiénes fueron ellos? Cuando uno revisa un poco la historia y sale una historia un poco crítica. En el capítulo 19 del libro del Génesis voy a leer una partecita que dice lo siguiente. Dice en el capítulo 29, dice verso 30, luego por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien le llamó Moab. De ahí vienen los moabitas, padre de los actuales moabitas. Y la hija menor también tuvo un hijo y le llamó Benjamín, padre de los actuales amonitas. Entonces, la historia de Ruth de Moab
parte de un ancestro un poco crítico, resultado de un incesto entre las relaciones sexuales de Lot con sus dos hijas. Moab, por lo tanto, era conocido en ese entonces por dos cosas especiales. La primera de ellas era su adoración a esos dioses terribles que les obligaba a la gente de Moab a sacrificar a sus hijas vírgenes a ese Dios. Y la segunda era de que las moabitas tenían estas características que son como un poco atrevidas, un poco como lanzadas. Esa es la característica de Moab. Y siempre Moab estaba en litigio con Israel. Siempre estuvieron en circunstancias de controversia, en circunstancias de disputa y de pelea. Cuando Moisés dio libertad al pueblo de Israel y ya se quedó, murió y cogió Josué la responsabilidad de llevar al pueblo hacia la tierra prometida. La historia dice que antes de llegar ya a la tierra prometida, en los tiempos cercanos a Jericó, recuerden un poco la historia, ¿no? Se levantó un rey que se llamaba Balac, rey de Moab, y que contrató a Balaam, un profeta, para que profetice en contra de la tierra de Israel, porque no les querían a los israelitas, los moabitas. Y eso es conocido por la historia. Cuando el rey Salomón estuvo al frente del gobierno, tuvo un episodio muy triste como consecuencia de igualmente los amonitas como también los moabitas. Esa era la característica de Moab. Pero también vamos a analizar la situación de Judá y de los que habitaban en Belén, que es parte de la historia del libro de Ruth. Para entender un poco este asunto, en el capítulo 1 del libro de Mateo se habla de toda la que es la genealogía del Señor Jesucristo. Y la genealogía del Señor Jesucristo toma de referencia algunas combinaciones que alguien podría decir como un poco raras, esas combinaciones. Cuando se lee el texto y se analiza en el verso 3, dice: Judá, padre de Farés y de Sera, cuya madre fue Tamar. Entonces uno cuando lee de corrido dice, simplemente Judá tuvo una mujer llamada Tamar y de él dos hijos. Pero lo que no se sabe un poco es que la mujer Tamar era su nuera. O sea que en este caso Judá tuvo hijos con su nuera. ¿Cómo se dio esto? Al principio Judá tuvo dos hijos y se casó el mayor con esta mujer que dice la escritura que se llamaba Tamar. Pero este primer hijo hizo lo malo delante de los ojos de Dios y fue quitado la vida, dice así el texto. Y luego el padre le dice al segundo hijo: cásate con Tamar, porque no ha dejado descendencia. Era una parte cultural muy fuerte en Israel, que si un hombre con su esposa estaban casados y él moría sin dejar descendencia, el cuñado tenía que tomar esa responsabilidad. Era la ley del liberato, que así se lo llamaba. Entonces el padre le dice: cásate con Tamar, y así ocurrió, se casaron. Pero este hombre, el segundo hijo, no le pareció muy interesante la idea que deje descendencia a través de la esposa de su hermano, que ya murió. Y cuando tenían intimidad, dice el texto que eyaculaba aparte y no se embarazó de esa manera Tamar. Y no le agradó a Dios eso y murió también este hombre. Tenía un tercer hijo, ya Tamar, por lo tanto Judá, ya el primer hijo murió, el segundo hijo murió y el tercer hijo tenía que crecer un poco más y le dice a Tamar que se espere. Pero realmente Judá dijo: si se casa con mi tercer hijo, le va también a matar, así que mejor me hago el loco. Eso fue lo que pensó Judá. Y ahí confunde un poco las situaciones y estaba esperando Tamar que cumpla la promesa. Muere también la esposa de Judá. Él se queda ya sin mujer y resulta que va a un pueblo y ve ahí una mujer, y era Tamar, que se fue vistiéndose y le pareció que era una prostituta, y dice: quiero llegarme a ti.
Y la mujer me dice, bueno, ¿qué me vas a dar? Te voy a dar un borreguito, voy a poner en pocas palabras, te voy a dar un borreguito. Bueno, ¿y qué garantiza que eso se me dé? Toma mi bastón, toma sellos, y cuando llegue el tiempo yo mando el borreguito y tú me devuelves esto. Y aceptó Tamar y se acostó y se quedó embarazada de gemelos. Imagínese usted el drama. Tamar llega a su casa y le dicen a Judá, oye, tu nuera está embarazada. Y él se encoleriza, se molesta y dice, mándelen a que se quemen por el fuego. Y Tamar dice, estas son, a quien corresponde este bastón y este sello es el padre de este hijo. Y va Judá y se sorprende al ver que era su sello y su bastón. Ahora imagínense cómo fue la descendencia de Judá, de la línea en la cual viene Jesús. Pero no se queda la historia ahí, porque es importante entender bien para captar el mensaje del libro de Ruth. En el capítulo, en el 1 mismo del libro de Mateo, en el verso 5, dice, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, y Isaí, padre del rey David. Entonces aquí ocurre una situación especial. El pueblo de Josué con todo su pueblo fue a Jericó. Recuerden la historia, no se derrumbaron los muros de Jericó, pero antes de eso Josué mandó a unos espías y hubo una mujer llamada Rahab, que era prostituta de Jericó, y que esta mujer cuidó a estos espías. Y Dios dijo que a esta mujer y su familia no se los toque. Y se unió esta mujer Rahab, prostituta, al pueblo de Israel. Pasa el tiempo y esta mujer conoce a Salmón, judío. Se casan, y cuando se casan tiene un hijo llamado Boz, ¿no? Boz, que llegó a ser el esposo de Ruth. Entonces ustedes pueden imaginar cómo es la combinación. Para mí es importante que esto se entienda. ¿Por qué? Porque es Dios quien opera la historia de nuestras vidas. El texto que se dio lectura en Darina, del Salmo 139, en donde Dios se encarga de escribir la historia de cada persona, es muy importante que lo podamos comprender. También es interesante que, así como sucedió con Tamar, la ley del liberato, así llamado, era muy importante que se lo practique. Cuando la esposa de un judío, moría y no dejó descendencia, la esposa podía ir a decirle al cuñado, tienes que casarte conmigo. Esa es la ley. Y el hijo que tengamos tendrá el nombre del padre. Y todo lo que, recursos que tengamos, será a nombre del padre. Esa era la ley del liberato, ¿sí? En medio de esas circunstancias, vamos entonces a lanzarnos al libro de Ruth. El libro de Ruth tiene 4 capítulos, divididos en 3 escenarios. El primer escenario es el escenario de la crisis. Es el escenario de lo vacío, de la crisis profunda en que vivió la familia que vamos a analizar. El capítulo 2 de 3 cambia ese escenario terrible, difícil, crítico, a un escenario de esperanza. Y el capítulo 4 es el escenario de la plenitud. Todo lo que Dios pone en su palabra siempre es para aprender, para dejar principios cómo opera, porque muchas veces las situaciones son críticas como las que estamos viviendo como nación, y parecería que Dios se olvidó de la gente, se olvidó de las familias, y puede parecer que todo va mal, como le sucedió a Noemí. Revisemos un poco entonces la primera parte del escenario, el escenario del vacío, el escenario de la crisis, el escenario del espanto. ¿Cómo manejamos nosotros la crisis? ¿Cómo manejamos nosotros el espanto? ¿Cómo manejamos las circunstancias difíciles? Veamos un poco lo que el texto nos menciona. Capítulo 1 del libro de Ruth.
en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, tiempo de jueces, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Kelión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab se quedaron a vivir allí. Características especiales. El nombre de Noemí significa dulzura. En un momento determinado, dulzura, Noemí recibe el pedido de su esposo Elimelech. Estamos en una crisis terrible. No hay que comer en Judá, no hay que comer en Belén. Tenemos que emigrar. Agarra a los 2 hijos, carguemos lo que podamos y vamos ¿a dónde? A Moab. Recuerden que en ese tiempo ya sabían muy bien los israelitas que Moab era hostiles para Judá, muy hostiles, pero no tenían otro remedio sino irse al país vecino, al lugar vecino, para arriesgarse, porque no tenían qué comer. No servía nada tener tierras, porque no llovía, había completamente una sequía, no había alimentos y se estaban muriendo de hambre. Entonces, esta mujer, Noemí, cuyo nombre es dulzura, acepta la decisión de su esposo Elimelech, agarra lo que mejor podía y va cargando con sus 2 hijos hacia la tierra de Moab. Pero hay una cosa especial. El nombre de su primer hijo, Mahlón, significa enfermedad. Y el nombre de su segundo hijo, Kelión, significaba fracaso. Ahora imagínense la circunstancia de la pobre Noemí. Con su hijo enfermedad y fracaso, sin tener que comer en la tierra de Judá, se van a una tierra hostil llamada Moab, que era en contra de ellos, a aventurar a ver qué sucedía. ¿Cómo creo que se sentía esta mujer, Noemí, cuyo nombre significa dulzura? Seguramente estaba conmovida. Digo, ¿por qué nos pasa esto? Voy a una tierra hostil a aventurarme, ¿no? Y resulta que estando en la tierra de Moab, hostil para ella, sucede una desgracia mayor. Verso 3, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. En una tierra extraña muere el marido. Imagínense las circunstancias que estaban pasando ahí. En medio de eso dice el texto que sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres. La una se llamaba Orfa, que en hebreo significa testaruda. Y la otra se llamaba Ruth, que significa amiga, compañera. Ahora imagínense la situación que está pasando. Dice el texto, 10 años. Se casan sus 2 hijos con 2 moabitas, sabiendo la cultura de ese entonces y el historial que sabían de las moabitas, que eran mujeres lanzadas. Se agarraban al hombre que querían por sus ancestros desde el tiempo de Lot. Imagínense la situación. 10 años, dice el texto, en ese tiempo la cultura era de tal manera que las mujeres se casaban muy jovencitas, muy jovencitas. Dice 10 años y no tuvieron descendencia con estos 2 hijos, enfermedad y fracaso. Y resulta que muere enfermedad y muere fracaso en la tierra de Moab. Ándale viendo, como quien dice, no, ¿y esto hasta cuándo? No, esto está ya una crisis completa. Salen de la tierra sin tener futuro ni proyección, van a una tierra hostil llamado Moab, se muere el marido, se casan con 2 que no debían haberse casado, ¿no? Se mueren los 2 hijos en las peores circunstancias. Y Noemí, dulzura, empieza a sentir el peso de la mano de Dios, según ella, donde dice, este Dios Jehová que yo tengo me tiene aplastado contra el suelo. Me ha dejado una vida realmente terrible. En esas condiciones de vacío y de dolor profundo, cuando se dan cuenta que ya murió marido, murió hijos y tierra hostil, oye, escucha que en la tierra de Judá Dios les ha bendecido y toma la decisión de regresarse a casa. Imagínense la situación. Les dice a las
las nueras, dice, me voy, no tengo nada que hacer aquí, esta tierra no me corresponde, tengo que regresar a Judá porque he escuchado que Dios ha visitado y si hay pan. Es interesante que la palabra Belén significa casa de pan. Y la casa de pan no había pan en el tiempo de la salida de Noemí. Y regresa donde vuelve a haber pan en Belén, la casa de pan. Vuelve a haber pan. Y una de las nueras, Orfa, testaruda, se queda ahí, ¿no? Pero Ruth aprendió algo en esos 10 años. Pese a que Noemí tenía esa carga de dolor, algo aprendió del Dios de Noemí y seguramente de su esposo llamado enfermedad. En esos 10 años que estuvo viviendo, ella sabía muy bien que el Dios de Moab hacía que se sacrifiquen a las mujeres jovencitas y vírgenes. Era un Dios terrible, era un Dios malo, un Dios que sacrificaba vida inocentes. Algo realmente aprendió Ruth, amiga, compañera, que cuando le dice Noemí que se quede en su casa con su pueblo y con sus dioses, ella le responde lo siguiente en el capítulo 1, el verso 16. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¿De dónde surgió esta convicción de Ruth? Ruth no sabía, por supuesto, que los hilos de la historia lo estaba manejando Dios. Se casa moabita con un judío, no tiene descendencia. Y aquí empieza a Noemí a percibir que de suegra a nuera, que la relación no es muy simpática, que se diga en su mayoría de casos, se convierte a madre e hija. Todas las suegras aman a sus nueras. Se ríen, miren ustedes. No es tan buena la relación en la práctica porque siempre hay diferencias, ¿no? La mamita que le ve a su varoncito que este es mi hijote, este es mi precioso hijo, buen estudiante, buen profesional, y de pronto el hijo le dice, te presento a mi novia, y los pelos se le paran a la mamá, ¿verdad? Y la relación no siempre es buena, no siempre es buena. Pero aquí vemos la primera enseñanza de que sí es posible la transformación de suegra y nuera a madre e hija. Sí es posible. Sí es posible, queridas suegras, que amen a sus nueras como hijas. Aquí está un ejemplo de Helio, ¿verdad? Muy bien, en esa condición, ¿no?, van saliendo del vacío, van saliendo del hueco, van saliendo de la crisis, regresando una mujer, Noemí, dulzura, marcada por el dolor, y una mujer moabita. Dice el verso 22, así como fue Noemí y volvió a la tierra de Moab, acompañada de su nuera. Pero es interesante cómo llegó Noemí a la tierra de Belén. Verso 20, desde el 19. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaron las mujeres del pueblo. ¿Sabe cómo respondió Noemí? Muchas veces el dolor queda marcada en la vida de la mujer. Difícilmente deja el ayer, deja el pasado. Y de alguna forma la mujer quiere mostrar el dolor en el cual está. Ya no me llamen Noemí, dice Elia, repuso. Llámenme Mara, que significa amargura, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Ya no soy Noemí, la dulce mujer, soy Mara, la amargada. Fue así como regresó a Judá esta mujer con
la moabita Ruth. Nada fácil, nada sencillo. ¿Cómo Dios nos ayuda a superar la crisis? ¿Cómo Dios nos levanta? ¿Cómo Dios empieza a mostrar esperanza en medio de las situaciones adversas en que vivimos? ¿Cuáles son los elementos que Dios usa para decir, cálmate, estate quieto o quieto, no te he olvidado? Yo creo que aquí debemos aprender una cosa: las lágrimas de toda mujer nunca Dios olvida. La que usted ha llorado. La Biblia dice que Dios le guarda en una botellita, por así decirlo. Cada lágrima de una mujer Dios le guarda en su pequeño frasquito como perfume. Nunca se olvida del dolor de la mujer, porque sabe muy bien el rol que tiene la mujer en el desarrollo de la historia y en el desarrollo de los planes divinos de parte de Él. Empecemos a darnos cuenta. Entonces, la enseñanza es que mujer que está pasando crisis, hombre de igual manera, examinemos el entorno. Nunca seamos como ese caballo que se le pone las bridas en sus ojos y no ve otra cosa de los lados sino solamente al frente. En la crisis hay que aprender a ver el entorno, a darse cuenta qué se puede hacer, cómo se puede cambiar la realidad, examinar, revisar. Lo que vamos a hacer este martes y miércoles, yéndonos allá, es revisar, analizar, observar el entorno, ver dónde nos puede el Señor señalar, a quiénes vamos a ayudar con los alimentos que estamos recibiendo. De paso, mi querido hermano, no se olvide de esto. Estamos almacenando alimentos para llegar ahí después de unos 6 semanas en algo que sea bien importante y en el lugar que Dios nos muestre. Como vamos a levantar esta ofrenda las 6 semanas siguientes, como hemos dicho. Tenemos que analizar el entorno. Mire cómo en el capítulo 2 se presenta. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico e influyente en la familia de Elimelech. Note usted que la desgracia le llegó al rico. Entonces Elimelech no era un pobrecito cualquiera. Tenía recursos, tenía dinero, pero le llegó la crisis al rico. Y tuvieron que salir, emigrar, y regresan y sabe que ahí había un familiar que era también de una clase no pudiente, por así decirlo. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vayan dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Este verso no es que se le debe analizar muy a la ligera, no, tiene mucha profundidad. ¿Por qué razón? Primero, en los 10 años de vivencia, Noemí le enseñó la cultura hebrea. Y la cultura hebrea era que en el tiempo de la siega se aprovechaba para que todos los pobres, todos los que se encontraban en una condición crítica de su economía, puedan estar atrás de lo que segaban y recoger lo que a ellos se les caía. Y eso era para ellos. Entonces Noemí sabía esto, pero la suegra dijo: ándate nomás. Pero era extremadamente peligroso que se vaya. ¿Por qué razón? Porque era moabita. Porque todos los de Belén sabían quiénes eran las moabitas. Y si iba ella sola en algún lugar, estaba sujeta a que le violen, que le hostiguen, que le traten mal. Pero fue ella. ¿Qué sucede aquí? Miren las circunstancias que estaba pasando. Ella tenía que demostrar que era una mujer buena, una mujer pura, una mujer de su puesto. Y miren cómo llega a ese lugar y se produce lo siguiente. Quiero que luego de esta lectura voy a indicar algunas cosas, aunque parezcan muy fuertes, pero que son importantes aplicación en nuestra vida cotidiana. Anda, hija mía, le responde la suegra. Ruth salió y comenzó a escoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que en el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Boz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esta joven? Ruth. Boz ya le echó el ojo, ¿no?
esta es guapa. ¿De quién es esta joven?, preguntó Booz al capataz de los segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que le dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana hasta que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Booz se acerca a Ruth. Escucha, hija mía, mire la posición, por favor, aquí es importante. Escuche, varón, escuche bien esto. Escuche, hija mía, no vayas a recoger espiga a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, que no estés sujeta a hostigamiento. Ya les avisé a los empleados que no te hostiguen, que te traten con respeto. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe el agua que los criados hayan sacado. Es una enseñanza valiosa. El hombre de valor es el que protege a la mujer, no es el que abusa. Booz sabía muy bien que sus trabajadores, al verle a Moab con su historia moabita, podían asaltarle, podían violarle, podían intentar seducirla. Él sabía muy bien y le protegió. El hombre debe aprender a proteger a la mujer, a respetarle a la mujer. El hombre es hombre no por lo que tiene entre las piernas. El hombre es hombre cuando valora a una mujer y no se aprovecha y abusa de ella. ¿Entendieron, varones, eso? El hombre sabe respetar a la mujer. Eso es muy importante. No arriesgue, hombre, su integridad por estar cuarto de hora en una cama. Defienda su integridad. Y este hombre vio que había valor en esa mujer. No era una loca como era la costumbre de las moabitas. Ella ocupó su lugar, era una mujer casada, viuda. ¿Cuánta gente de acá en las oficinas se ve mujeres viudas, jóvenes, que tienen que ir a trabajar y cuando saben que es viuda, los hombres enseguida están como moscas tratando de hacerles caer y llevarles a la cama? Qué terrible que es el concepto de hombría que tenemos hoy en estos tiempos, donde hombres buscan y la conversación entre varones, hoy ve a cuántas te levantaste esta semana, a tantas, qué macho que eres, qué macho ni qué nada, es un burro, por lo que ustedes están pensando, solo un burro, un asno, nada más. Queridos varones, con todo el corazón quiero decir esto. Miren lo que sucede. Escuche, hija mía, no vayas a recoger, dice, y Ruth le contesta. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: ¿cómo es que te he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí siendo solo una extranjera? Dice el texto: ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir en un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. Y se prendieron las miradas entre Booz y Ruth y empezó el ciclo del enamoramiento. A ver, mujeres solteritas,
No busquen hombres guapos. No busquen hombres con plata. Busquen hombres con valores. Busquen hombres con principios. Busquen hombres que le defiendan a usted y no abusen de usted, querida mujer. El matrimonio no es porque hay química. El matrimonio es porque hay un proceso, un objetivo. Y es las palabras que dijo Ruth cuando se unió con su suegra. El esposo y la esposa en el plan de Dios tienen un mismo objetivo, tienen un mismo hogar. No hablo de casa, un mismo hogar, un mismo pueblo, aunque sean culturas diferentes, un mismo Dios, una profunda unidad, sin opción a separación. Eso hizo Ruth. ¿Podía separarse después de que murió el marido? Claro que sí, pues. Pero dijo, no me iré de ti. Donde tú vayas, yo me iré. Donde tú mueras, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. ¿Qué manera? Eso es el matrimonio. No es cuestión de economía, es cuestión de principios. El efecto es que Dios dará lo que se requiere al matrimonio que busque por principios. Por principios. Y hay que vencer este tema cultural terrible que nosotros tenemos. Y les pregunto, a ver, ¿cuál es en nuestra cultura cuando se casa una parejita de jóvenes? ¿Qué es lo que más se preocupan los jóvenes cuando se casan? ¿Qué es la más alta preocupación de los jóvenes cuando se casan, cuando hay una boda? La fiesta. Esa es la mayor preocupación. El listado de los invitados que dice él, que dice ella. Y se ponen las familias a pelear por eso. Qué triste que sea así. ¿Y para qué es la fiesta? Cuando los jóvenes hablan y dicen, ¿qué tengo este fin de semana? Tengo una boda. Voy a comer gratis. Y voy a emborracharme gratis. Entonces la fiesta de la boda se constituye en un derroche de plata para emborrachar a los que a veces nada que tienen que ver, a los colados. A los colados se les emborracha a ellos y se les da de comer gratis a ellos. En eso se centra la boda. Y que al hombre le pongan cualquier cosa en sus camisas de recién casado. Se emborracha él, se emborracha ella, se emborrachan todos. ¡Qué buen matrimonio que tuvimos! Eso es distorsionar. Inclusive gente creyente evangélica. Por eso para nosotros como pastores es crítico ver que hermanitos todos tienen su boda, bailan el vals, todo chévere ya, bailan el vals, todo lindo, pero después es fiestómetro y después es borrachera entre creyentes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y qué desperdicio de plata. Qué desperdicio de plata. Clarito, ¿no? Por lo tanto, hermanos, si se van a casar aquí, no digan, vamos a tener una pachanga, una fiesta, nada. No nos avergüencen. No nos avergüencen. Queridas familias de la Iglesia del Batán. Empezó la época de la esperanza. Empezó la época de la esperanza. Es interesante que las manos vacías de Noemí, que se quedó en nada, empiezan a ser llenas con la actividad de su nuera Ruth. Ruth, joven, trabajaba, se esforzaba, mantenía su posición de viuda. A ver, no voy a pedir quién sean viudas aquí en este momento, ni divorciadas. El hecho de que sean viudas o viudos o divorciados no les da derecho a tener relaciones sexuales con el que
le quiere hablar con cariño un momento determinado. No se les da libertad para dar uso a la tarjeta SexoCard. Quiero ser muy directo, hermano. ¿Por qué el hombre dice que como que ya no me aguanto? Y divorciado o viudo, enseguida busca la intimidad sexual. Hombres y mujeres. Eso no es correcto. Amada iglesia, por favor, eso no es correcto. No arriesgue su pureza. Sea como Ruth, que siendo viuda se mantuvo en su puesto. Siendo viuda se mantuvo en su puesto y dio testimonio de su estilo de vida que adquirió, porque dijo: donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios. Y si tu Dios dice que el matrimonio es santo, será solo así y punto. Amada iglesia, con todo el corazón digo. Pero ¿qué sucede? Pasa toda la historia, la esperanza empieza a crecer. Ya tenía Noemí comidita, ya tenía Noemí cositas. Y Ruth seguía yéndose a trabajo, seguían conversando con Boaz y se empezaron a poner ahí los destellos propios del enamoramiento. Pero Noemí no era pilas, era una mujer pilas. Y dice: ¿cómo hago para que esta hija mía se case? Ya no era la nuera, era la hija. ¿Qué hago para que mi hija se case? A ver, mamitas, esa es buena pregunta, ¿no? ¿Qué hago para que mi hija se case? Una buena pregunta. ¿Qué hago? Pilas, Noemí, pilas. Capítulo 3. El capítulo 3 estamos ya otra vez en esperanza. Ya salieron del dolor, de la crisis. Están subiendo en esperanza. Un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debieras yo buscarte hogar seguro para que no te haga falta nada? Además, ¿acaso vos, cuya ley del levirato, no se olviden, en cuya criada has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Cultural. Después de la cosecha había la gran fiesta, el agradecimiento a Dios por la cosecha. Era la fiesta de Pentecostés, que hoy todavía Israel lo festeja, en base al libro de Ruth. La fiesta de Pentecostés, de la cosecha, igual que en el libro de Esther, ¿no? Cuando había la fiesta del Purim. Recuerden ustedes un poco esa historia. Entonces había una fiesta, como se mostraba. El día en que el Señor me permita escuchar los sonidos de los teléfonos celulares y que callen y no tengan que salir como están saliendo ahorita para contestar el teléfono, como si hubiera muerto porque no contesta el teléfono en un ratito. Dios mío, con todo el corazón, tengamos respeto a lo que es. Dice ahí: os digo, uno mayor que el templo está aquí, Jesucristo. No se va a morir si no contesta el celular, hermano. No se va a morir. Cierro paréntesis. Hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era a aventar la cebada. Báñate. Yo le dije a la suegra, a la madre: báñate, perfúmate, ponte tu mejor ropa, baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que hay un plan estratégico por la suegra, por la madre, planeando para ver cómo le casa al marido con Ruth. Pero no dejes que él se dé cuenta de que estás ahí hasta que haya terminado de comer y de beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Y Ruth dijo: hecho.
Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Ojo, era moabita. Ella conocía toda la historia, era moabita. Pero ojo con esto, por favor. Miren lo que sucede. Le puso entonces Noemí a Ruth una estrategia para pescar marido. Ya había la relación, el hombre se mantuvo recto, puro, honesto, le cuidaba y ella igual. Había una opción de que se casen, pero alguien debe tomar la iniciativa. Noemí le dijo, vos hijita, vos toma la iniciativa. Luego dice, haré todo lo que me digas. Y bajó a la era, hizo todo lo que su suegra le había mandado. Vos comió, bebió, se puso alegre. La cosecha, pues, era la fiesta, se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Nadie le veía. Allá vos se fue, bien comido, bien tomadito, por algo así, ¿no? Alegre, la cosecha, todo bien. Y se fue, puso su era, su esterita, por así decirlo, y se acostó. Más tarde, Ruth se acercó sigilosamente, lo destapó los pies y se acostó allí. A medianoche, Boaz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. Ahora pongo ¿qué es una hermenéutica? Ahora, imagínense lo que sucedió en ese tiempo, ¿no? Está aquí Boaz y la historia de Ruth, y nosotros lo estamos analizando, a ver, estamos hablando 3.600 años después, ¿sí? Estamos hablando 3.600 años después de lo que pasó con Ruth, con culturas y costumbres diferentes. Nosotros los varones usamos pantalones, nosotros, parece que sí, ¿verdad? ¿Usamos calzoncillos? Parece que sí, ¿sí? En ese tiempo no usaban los hombres pantalones, no usaban texas, no usaban pijamas, no usaban calzoncillos. Quiero ser bien clarito. ¿Qué creen que era cuando un hombre se acostaba? ¿Cómo se acostaba? Y que era levantar la cobija de los pies. ¿Qué cree que vio Ruth? Solo se imaginen, nada más. Y se acostó a los pies, se acostó a los pies, nada más, ¿no? Cuando Boaz se da cuenta, ¿por qué se da cuenta, no? Algo, estaba una gatita roneando por ahí, ¿verdad? Olía bien, estaba bien bañadita, bien perfumada, todo estaba bien. Fíjese ese escenario donde podía aprovecharse él, pues que no era casado, era ya adulto, todo en condiciones precisas. Todo el mundo estaba enfiestado, todo el mundo estaba ahí durmiendo, cada cual haciendo lo que mejor podía. Y él estaba atrás de un montón de cebada, en un sitio que nadie le veía, y aparece Ruth ahí. Pero miren el escenario. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu sierva. Punto. Y mire lo que dice Ruth. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es pariente que me puede redimir. Esta fue pilas ella. ¿Qué le quiso decir con esto? Tú tienes que casarte conmigo. Ella le abordó, ella le propuso matrimonio a él. Él conocía la ley, tenía que ser redimida ella. Esa era la ley. Y ella se acercó, ¿no? Sabiendo cómo era, le pidió en matrimonio a él. ¿Qué tal? Esas suegritas, es que sean pilas cuando en el caso de que algo por el estilo tengan que hacer. Pero quiero decirles algo más. Fíjense la respuesta. Verso 10, él responde: que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido a buscar hombres jóvenes, sean ricos o pobres, por ser moabita y joven y viuda. No has ido a buscar, sino que has cumplido la ley de mi pueblo, de que estás buscando que se te redima. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar.
maravilla, Dios mío. Mujer ejemplar, yo no voy a abusar de ti, no me voy a aprovechar, porque tú me estás diciendo lo que es correcto, lo que es justo. Amada iglesia, en la vida hay que aprender a hacer lo que es correcto, no hacer lo que nos agrade o lo que nos haga sentir bien. Elia podía hacer algo para sentirse ella bien o él, pero no era cuestión de que se haga sentirse bien él o ella o los dos, sino lo que es correcto. Nunca se olviden de esto. Hacer lo que es correcto influye para que se desarrolle sentimientos puros, sentimientos honestos, sentimientos correctos. No es buscar sentirme bien, es buscar hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Ahora bien, aunque es cierto que yo soy un pariente que te puede redimirte, hay otro más cercano que yo, le habló la verdad. No se aprovechó ni siquiera de las circunstancias. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien, que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Eso es ser honesto, eso es ser recto, eso es ser hombre de valor y mujer sensata, pura y buena. Amada iglesia, aprendamos de esto, aprendamos de esto. Ella se fue muy temprano para que nadie lo vea, porque si alguien lo hubiera visto hubiera cometido una situación complicada, porque mujer que iba a la era del varón implicaba que tenía relaciones sexuales con ella o con él. Y no tenía que pescarle, aunque no hicieron nada. Se fue y fue llevando otra vez cosas para Noemí. Noemí se contentó, dijo, no te preocupes, él va a llegar a cumplir lo que te ha dicho. Al día siguiente él se levanta, van a la ciudad, a la puerta de la ciudad. Era la puerta de la ciudad una zona donde se desarrollaban situaciones legales, donde se decidía ciertos problemas de tipo legal. Le llama al pariente más cercano y reúne a 10 ancianos para que se reúnan en una reunión especial. Y vos dice, oye, tú que eres familiar más cercano de Noemí, la ley del liberato dice que tú debes comprar los terrenos que está vendiendo Noemí. Capítulo 4, ya estamos ahí en el capítulo 4. Tú debes comprar, ¿quieres tú redimirla a Noemí adquiriendo esos terrenos que ella tiene? Él dice, perfecto, le compro a un precio económico, abusando de la situación que está pasando mal, de la crisis que vive Noemí, lo compro, lo redimo. Luego hace una pausa. Pilas, vos. Pero te digo, llegó a acuerdo, que si tú le compras esos terrenos, también debes casarte con la moabita. Él dijo, así que no, ¿cómo así yo casarme con la moabita? Si habiendo lo que tiene esa historia, no, porque si yo me caso con ella, las cosas van a pertenecer al que murió. Esa era la ley del liberato. Dice, no, hijito, tú sigue nomás. Si tú quieres, hazlo. Entonces vos le dices, muy bien, como tú no estás decidido a redimirle a Noemí y a Ruth, yo lo voy a hacer. Sean ustedes testigos. También, pero sean testigos que yo voy a casarme con Ruth. Y para que esto sea una señal clara de este acuerdo, sácate tú el zapato, lánzalo a mí, yo te voy a tener como muestra, como señal de que tú has dejado la opción de redimirle a Noemí y a Ruth. Yo tomo esa responsabilidad. Y así ocurrió. Y dice el texto, fíjese lo que es la plenitud. Fíjese lo que es la plenitud, cuando llega la plenitud. Entonces vos proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de lo que he comprado a Noemí, toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malión, y de que he tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad,
para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban ahí en la puerta le dijeron, somos testigos. Y viene aquí la plenitud. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel, como Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Éfrata y que adquieras renombre en Belén. Y estaban profetizando lo que iba a suceder en el futuro. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal de tu familia que sea como Fares, el hijo de Tamar, que le dio a Judá, que les leí en el capítulo 1 del libro de Mateo. Y por supuesto se casan y tienen un hijo, y miren lo que pasa ahora con Noemí, verso 16. Noemí tomó el niño, le puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí y padre de David. Y este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón padre de Ram, Ram padre de Amminadab, Amminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, Boz padre de Obed, Obed padre de Isaí y Isaí padre de David. Qué forma maravillosa de poder ser restaurada Noemí. Volvió a ser Noemí la dulce. Ya no había dolor, ya no había angustia, había gozo. Dios le había restaurado a Noemí, le había restaurado a Ruth, mostró al pueblo de Belén quién era Boz, el tipo de hombre que debe una mujer buscar. Puso una norma de celebrar las cosechas al pueblo de Israel hasta los tiempos actuales. Querida mujer, no importa cuánto dolor usted haya tenido, Dios le va a redimir, Dios le va a restaurar. Querida jovencita que tal vez ya no es virgen, Dios le puede restaurar su virginidad. Joven, joven amado que tal vez no es virgen, Dios le puede restaurar su posición de varón. Dios restaura al caído, Dios levanta al que se tropieza y cae. Dios redime. Él nos redimió de la forma más gloriosa yendo Él a la cruz en nuestro lugar. Querida iglesia, tomemos decisiones. Hoy que es tan común el sexo por un lado y por el otro. Manténgase puro, varón querido. Manténgase pura, mujer querida. Manténgase. No destruya su vida por cuarto de hora de un placer. No destruya su vida de esa manera. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, y en sus propósitos eternos yo me vi. Damita, usted jovencita, en los propósitos eternos véase usted. Llegará, aunque sea duro y difícil. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré, y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontraba yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender el propósito que Dios le ha dado a usted, querida damita. Sea usted la Ruth de ahora, la amiga, la compañera.
Sea usted la Noemí de ahora, la dulce. Pero sea usted varón, el voz de estos tiempos. La palabra voz significa valiente, fuerte. Sea usted varón, el voz de estos tiempos actuales. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por el Día de la Madre. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias porque a través del libro de Ruth hemos aprendido lo que es redimir. Hemos aprendido de los valores y principios que se deben mantener. Gracias por la vida de Ruth, la moabita, que cambió su pasado negro y tormentoso a una vida de mujer ejemplar. Gracias por Noemí, que pese a situación adversa, de que todo se le fue en contra, con un hijo llamado enfermedad, otro hijo llamado fracaso, fue restituida y a la vejez tuvo el hijo de Ruth, Obed. Gracias por la enseñanza que nos has dado, que tú, Señor, tienes el hilo de la historia. Tú tejes el hilo de la historia, oh Dios, como estás tejiendo la historia mía, como estás tejiendo la historia de cada persona que está aquí. Cumple, oh Dios, tu propósito en nosotros, y por tu gran amor, cuida la obra de tus manos. Gracias, Señor, porque aquellas mujeres que hoy están escuchando este texto y que por haber razones han cometido un desliz de perder su virginidad, restáurales, Señor, en el nombre de Jesús. Restáurales completamente, Señor. Igual a los varones que han perdido su ética sexual, restáurales en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo les dé a los varones el modelo de voz en integridad. Levanta una iglesia pura, levanta una iglesia santa, levanta una iglesia digna para la gloria de tu nombre. Gracias por lo que tú vas a hacer hoy, Señor. A ti la honra, la gloria y el poder por siempre. Amén.